Hola, ¿se me escucha? Bueno, vamos a ir empezando esta sesión que tenemos, esta masterclass enfocada a un formato que particularmente me gusta mucho, que es el formato Native. Quiero dar la bienvenida a los que estáis en presencial, quiero dar la bienvenida también a la gente que está conectada de forma online. Vamos a tener 2 horas intensas con profesores en esta masterclass que realmente nos van a aportar muchísimo valor. Primero me presento. Yo soy Carlos Díaz, soy el director general de Skiller Academy. Creo que nos conocéis todos o casi todos. Somos una academia enfocada en nuevas tecnologías, tecnología digital y obviamente todo lo que tiene que ver con marketing digital. Particularmente, de lo que vamos a hablar hoy es un formato native. Es un formato que particularmente me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque se trata de impactar al usuario de una manera en la que, bajo mi punto de vista, le aportamos más valor, ¿no? Estamos en un momento en que todos los usuarios están saturados de publicidad y es fundamental, bajo mi punto de vista, el conectar con esas audiencias de una manera distinta. Y para mí la clave está en aportar valor al usuario, ¿no? Trabajando con este formato, con los expertos que tenemos hoy en esta masterclass, nos vamos a dar cuenta de que realmente puede tener un alto impacto y puede mejorar mucho nuestros KPIs de negocio. Yo siempre digo lo mismo, a la hora de planificar una campaña tenemos multitud de formatos y más ahora que cada vez se están uniendo más formatos, sobre todo al entorno programático. Oye, tenemos los formatos tradicionales como puede ser un display, como puede ser un vídeo tradicional, pero es que aparte se van lanzando más touch point en ese contacto con el usuario. Oye, ahora sale un formato de audio que también tenemos nuevas oportunidades de conectar con el usuario. Sale CTV como puede ser Netflix, como puede ser un Amazon Prime y se nos abre otra ventana nueva de comunicación con los usuarios. Pero para mí la clave siempre está en estos pilares, ¿vale? De hecho, alguno de los antiguos alumnos que haya pasado por alguna de mis sesiones en el bootcamp que tenemos de programática, esta PPT les sonará. Oye, cuando vamos a planificar una campaña, tenemos que tener claro estas cosas. Definir cuáles son nuestros objetivos de negocio. Si no tenemos definidos nuestros objetivos de negocio, es muy complicado que la campaña llegue a buen puerto. Tenemos que tener claro también que las métricas importan. Oye, ¿con qué métricas vamos a medir? Elegir un formato que se ajuste a tu objetivo. En este caso, hoy nos vamos a centralizar en un formato de Native, que como he dicho, es un formato muy poco intrusivo. Los expertos que tenemos nos hablarán más de él y cómo lo utilizan, pero realmente, como digo, creo que aporta muchísimo valor al usuario y bien jugado y bien planificado puede potenciar mucho nuestros KPIs de campaña. Tenemos obviamente que elegir audiencias que valoren ese contenido, en este caso, y por supuesto también medir con herramientas que nos permitan sacar insights y que esos insights sean activables. Entonces, para mí, con estos pilares, creo que vamos a cubrir un poco toda la sesión de hoy. Tenemos la suerte de tener a plataformas de activación, en este caso vamos a contar con AdLord. Tenemos la suerte también de tener la visión de 2 grandes anunciantes de nuestro país y que nos cuenten cómo utilizan ellos este tipo de formatos y cómo potencian sus resultados. Y luego vamos a tener también una tecnología de medición como es AdWatch, donde vamos a ver esa última etapa, que es la de medir con herramientas adecuadas. Entonces, yo no os voy a quitar más tiempo, ¿vale? Hoy el importante no soy yo. Y bueno, voy a pedirle por favor a Esteban que suba al escenario. Esteban es el Managing Director, si no me equivoco, de Outdoor. Entonces, Esteban, todo tuyo. Muchas gracias. A ver, chico. Sí. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Yo no soy de muchos araos, soy más de ratón de laboratorio, de encerrarme en la oficina y de optimizar campañas, hacer que funcionen y que el anunciante siempre repita en nuestra plataforma, en Outdoor. Pero me han liado y bueno, espero transmitiros algo de conocimiento, que aprendáis algo hoy conmigo, ¿vale? Vamos a hablar de Native, pero antes, para que me conozcáis un poco, soy Esteban Gutiérrez. Eh, de manera típica, solo he trabajado en una empresa en el sector digital. Llevo 14 años en Outdoor, desde el 2011. Muchas gracias a César, que está ahí en la esquina, que apostó por mí hace muchos años y que me ha dado pues, la oportunidad de crecer en este sector. Entré en 2011 y básicamente mi función ha sido convertir Outdoor en la plataforma de publicidad nativa que es hoy en día. Recuerdo cuando empezamos a desarrollar la tecnología es propia nuestra,
implementamos en el primer editor en España. Empezamos con uno, picando muchas piedras. Ahora tenemos más de 350 periódicos en España que utilizan la tecnología de Outdoor. Eh, ahí es poco, ¿eh? Pasar de 1 a 350 y competir con empresas grandes que tenemos en este sector. Mm, Estaba echando cálculos y habremos gestionado en Outdoor más de 1000 campañas de publicidad nativa. Hay mucha experiencia dentro del equipo de Outdoor, de todo tipo, de automoción, de banca, de seguros. Aquí Ana hablará de su experiencia con nosotros. Y bueno, os dije que no me gustan mucho los araos, pero en alguna ponencia, en alguna universidad, como la Universidad de León o IEBS, he participado enseñando a jóvenes promesas y otros que no son tan jóvenes a aprovechar esta oportunidad que es el native. Mi vida profesional es muy aburrida, 14 años en la misma empresa, así que le he metido un poquito de emoción a mi vida personal. Soy papá de 3 niños, he tenido 3 niños en 3 años, el más chiquitito tiene 2 meses, así que entenderéis que estoy un poco reventado. Me flipa el deporte, me encantan los retos, ponerme a prueba. He participado en carreras de 101 kilómetros, da mucho tiempo para pensar en 101 kilómetros. He hecho mis pinitos empresariales para ver cómo va eso de ser emprendedor y empresario. Tengo una empresa de formación para odontólogos y médicos estéticos y uso la IA, que he puesto eso ahí porque está de moda. Si no dices que utilizas la IA, pues vamos mal hoy en día, ¿no? Está muy de moda. Objetivos que tenemos hoy con mi charla. Pues el objetivo es claro, que invirtáis en native, si no invertís, y que si invirtáis, lo hagáis más, ¿vale? Eso es el objetivo que tenemos que conseguir. Pero bueno, le ponemos ahí un desglose con un poquito de contexto de cómo englobamos el native, de por qué funciona la publicidad nativa, de qué peso tiene, de qué importancia tiene la creatividad dentro de esta disciplina y algún caso de éxito, ¿vale? Vale, digital. Digital es el medio que más inversión publicitaria se lleva, ¿no? Es el medio predominante, lo sabemos todo. Pasó hace mucho tiempo a la televisión, que es la segunda. Digital se lleva el 66% de la inversión publicitaria en España. Y dentro de digital, donde invierten los anunciantes más es en search, redes sociales y display, ¿vale? Siempre que vamos a una agencia y le preguntamos a los planificadores, oye, pero ¿dónde invierte este anunciante? Siempre nos dice, pues la inversión va a search, a redes sociales y lo que sobra lo distribuyo. Principalmente se va a display, pero lo distribuyo. Pero siempre está search y redes sociales. Search un 30%, redes sociales un 28% y el display se lleva un 21%, ¿vale? Según el informe el estudio de inversión publicitaria que sacó la IAB, creo que la semana pasada, o hace 2 semanas, decía que Search crecía un 10% respecto al año anterior, redes sociales un 14% y display un 7%, ¿vale? Publicidad nativa está dentro del display. Si display crece menos que redes sociales y que Search, no va muy bien la cosa. ¿Por qué? Uno de los factores que influyen en este crecimiento de un 7,7% del display es lo que opina el usuario de lo que estamos haciendo en publicidad display. Y un indicador de lo que opina el usuario es el número de usuarios que utilizan AdBlocker para no ver esa publicidad. En España, el 33,5% de los usuarios mayores de 16 años tienen instalado un AdBlocker. Creo que éramos el país, en el ranking de países que más usuarios utilizan AdBlocker, estamos el 13º. ¿Por qué se instala el usuario en AdBlocker? La principal razón es porque hay un excesivo número de anuncios dentro de la web. Y esto lo podréis ver vosotros como usuarios. Cuando entráis en un periódico, principalmente en un artículo, veréis que entráis y sale un sticky arriba que te persigue para conseguir las métricas de viability. Desaparece y aparece un sticky abajo. Leéis párrafo y si entre cada párrafo hay un espacio publicitario, que con suerte serán de 300 por 250, pero también los hay más grandes. Eso el usuario lo nota. Y son impactos excesivos que estamos haciendo a un usuario que está visitando una página. La segunda razón que declara el usuario es que le resulta súper intrusivo el hecho de que intente entrar en un contenido y le salga una publicidad que no le permita ver ese contenido o que incluso tenga que hacer una interacción con esa publicidad para poder acceder a él.
Desaparecieron hace un tiempo, pero ahora están muy de moda unos formatos que se llaman interstitial, que son que cuando intentas entrar en un contenido, aparecen en pantalla completa dentro de tu móvil y no logras ver el contenido hasta que se desaparece. Al anunciante le reportarán unas métricas impresionantes, ¿no? Una viability del copón, un CTR impresionante porque intenta cerrarlo, pero tienes un dedito que es bastante gordo. Lo cierto es que ese formato al usuario le está molestando, ¿vale? Y por último, también muy de moda, se instala un adblocker por temas de privacidad, porque no quiere contribuir y ceder datos de su navegación en Internet, ¿no? Este sentimiento por parte del usuario respecto a la publicidad nativa originó que hace unos años, respecto a la publicidad display, perdón, originó que hace unos años naciera la publicidad nativa, entendida como un tipo de publicidad mucho más friendly, que conectara mucho mejor con el usuario. Esta publicidad nativa, que está englobada dentro del display, que crece un 7,7, crece un 21. ¿Por qué crece un 21? Pues crecerá un 21 porque al usuario le gusta y al anunciante le funciona, ¿vale? Vamos a desmitificar, vamos a ver por qué funciona la publicidad nativa, desmitificando algunas cosas que solemos escuchar a anunciantes y agencias, ¿vale? Eh, el native está muy abajo, está al final de la página. O sea, la publicidad nativa está en Mordor, ¿vale? Para poder sacaros esta captura del diario, he tenido que recorrer 10.000 píxeles hasta encontrar el espacio de publicidad nativa. Ojo, que 10.000 píxeles son 41 robapáginas. Imaginaros 41 robapáginas haciendo scroll hasta que encontramos el espacio de publicidad nativa. Es una barbaridad. Algún anunciante diría, buah, vaya viability tiene eso, ¿no? Eso está muy abajo. No. Lo cierto es que es bueno, porque para el usuario supone una barrera y un obstáculo llegar hasta ese espacio de publicidad. Aproximadamente el 25-30% de los usuarios que llegan a un contenido logran ver la publicidad nativa que está al final. O sea, nos estamos quitando usuarios de en medio, pero así, un 70%, usuarios que no están tan cualificados. El que lleva abajo es un finisher, es el jamón Joselito de los usuarios, ¿vale? Ese usuario va a interactuar con la publicidad y está en el momento perfecto para descubrir nuevo contenido, ¿vale? Todo el contenido que le sugerimos nosotros. El usuario ha pasado bloques de publicidad en los que no ha incluido, ha pasado contenidos relacionados que los propios sites incluyen dentro del artículo para hacer que lean más páginas vistas. Ha pasado muchas barreras hasta que llega al espacio de publicidad nativa abajo del todo. La posición natural de la publicidad nativa es ahí abajo del todo. Pongo ahí abajo que no os la den con queso porque, bueno, el dinero es el dinero, ¿no? Y siempre se intenta facturar lo máximo posible. Y hay veces que el espacio de publicidad nativa se lleva a otras posiciones dentro de la web. Lo metes como in-text, lo metes como un espacio reconvertido dentro de publicidad display. Puedes crear mil cosas con la publicidad nativa porque no deja de ser publicidad. Esos espacios no funcionan tan bien como el de abajo del todo, ¿vale? El de abajo del todo es el que os va a traer resultados a vuestras campañas. Otra cosa que le escucho a los anunciantes o a planificadores es, "Buah, es que ahí sales con más anunciantes. Es que ese espacio no es tuyo en exclusiva". Pues sí, pues es verdad, no es tuyo en exclusiva. Encontrarás aproximadamente entre 6 y 22 recomendaciones editoriales publicitarias cuando bajas hasta abajo del todo. Verás, te puede interesar y 22 campañas publicitarias que podrían ser de tu interés. ¿Pero eso es malo? No, al revés, eso es bueno. El usuario llega abajo después de leer el contenido y le estás ofreciendo diversas alternativas sobre las que se puede interesar y hacer clic. No le estás poniendo solo una como un callejón sin salida, es esta. No, le estás ofreciendo un montón. Y entre todas ellas, elige. Eso cualifica al usuario. Pero rizamos un poco más el rizo. En ese espacio de publicidad nativa, como veis en el pantallazo, viene definido como contenido patrocinado, no solo veis campañas publicitarias, los 4 primeros slots los llamamos. También veis, como veis, como los dos últimos,
son contenidos relacionados del propio site. O sea, además le estamos ofreciendo al usuario contenido relacionado con el que está leyendo por si le interesa. O sea, le estamos quitando de alguna manera prioridad a la publicidad ofreciéndole contenido editorial, ¿vale? Lo que lo cualifica aún más. También escucho mucho en agencias, bueno, pero es que yo mis campañas en redes sociales las escalo y eso tiene un volumen del copón. ¿Puedo escalar mis campañas en publicidad nativa? Pues tú me dirás. Claro que sí. La publicidad nativa está implementada prácticamente en todos los periódicos digitales de España. El Español, El Mundo, El País, todo el mundo tiene publicidad nativa implementada. ¿Tendrá alcance eso? ¿No va a tener? Pues toda la población digital, ¿no? Eh, Además, lo bueno de aparecer en estos medios, y seguro que estaréis de acuerdo conmigo, es que cuando una publicidad aparece dentro de un periódico, sobre todo si es tu periódico de referencia, y tu periódico de referencia puede ser El País, porque sea el lector del País, pero también puede ser Rota al Día, porque yo soy de Rota y mi periódico es el de Rota al Día. Transfiere mucha credibilidad al usuario. O sea, yo lo que dice Rota al Día me lo creo, porque es mi periódico, ¿vale? Y esa credibilidad que transmite al usuario y a la publicidad se transmite también a los resultados de esas campañas publicitarias, haciendo que el ratio de conversión se eleve, ¿vale? Importante, hay varias plataformas de publicidad nativa en España, todas son exclusivistas. ¿Esto qué quiere decir? Que si en el diario y en Infobae está Ador, no hay ninguna otra, ¿vale? El beneficio que tiene esto es que si utilizas una plataforma de publicidad nativa, no tienes duplicidades con otras plataformas de publicidad nativas, las puedes complementar. De hecho, si descubres que una plataforma de publicidad nativa te funciona, la invitación es que utilices el resto porque la disciplina te funciona y no te estás duplicando. Es que yo en redes sociales puedo dirigirme a usuarios que no sé qué y que no sé cuánto. Y en publicidad nativa no tienen tantas segmentaciones. Pues sí, pues tiene razón. En publicidad nativa tenemos las segmentaciones básicas de un ad server, días de la semana, horas, IP, pero tenemos una muy grande que es el poder de la contextualización, la segmentación contextual. Al final, si la publicidad nativa está implementada en todos esos periódicos que hablan de infinidad de cosas, tenemos una biblioteca de contenidos. Y si tú te quieres dirigir a un usuario que está preocupado por su descanso, porque no duerme bien, porque tiene insomnio, lumbalgia y demás, pues puedes encontrar contenidos que cubran ese tema y puedes dirigirte a usuarios que estén leyendo eso. Segmentación contextual es brutal lo que podemos conseguir con ella. Os pongo un ejemplo. Tuvimos recientemente una campaña con Leroy Merlin, que no invertía en Outdoor, pero ahora sí, afortunadamente, y querían dirigirse a usuarios que estuvieran interesados en cambiar las puertas de su casa. Valían puertas de paso y portones. Eh, Complicado, ¿eh? Ojo. Y el objetivo de la campaña no era tráfico cualificado. El objetivo de la campaña era conseguir que ese usuario entrara en la web y que agendara una cita con un asesor comercial del Leroy Merlin. Cágate lorito. Propusimos una segmentación contextual basada en categorías de reforma de interiores, compra de puertas, cambio de puertas. Utilizamos 306 keywords para aparecer en contenidos que tuvieran esas palabras. Planificamos para ellos un CPL estimado fue de 30 euros, ¿vale? Lo mejoramos en un 70% cuando terminó la campaña. Encantados. Van a repetir este mes. Ahora toca baños. A ver si vendemos baños. Eh, para hacer una campaña de publicidad nativa, por supuesto, una de las claves del éxito es el propio formato. Otra de las claves del éxito, como hemos visto en el caso de Leroy Merlin, es la contextualización, pero el 50% del resultado de la campaña es la creatividad. Y hacer creatividades en publicidad nativa es muy fácil, joder. Te vas a una biblioteca de imágenes, tienes ahí imágenes para elegir, pero a porrón. Y con la IA puedes crear combinaciones de textos, pero ¿cuántas te va a dar la IA? Millones de combinaciones de textos, ¿vale? Es muy sencillo.
Pues hay anunciantes que nos siguen pasando una creatividad. Tío, no te la juegues a una carta, ¿sabes? Cúratelo un poco. Eso es lo primero que os tengo que decir, por favor. Cuando creéis una campaña de publicidad nativa, probar muchas alternativas. Eh, Vamos a hacer un pequeño juego, vamos a dar tarjeta roja, tarjeta amarilla o un check verde por si la campaña está bien o está mal, ¿no? He hecho una búsqueda de campañas de publicidad nativa en las plataformas y vamos a ver en qué falla o en qué acierta cada una de ellas. Eh, no intentes meter un banner dentro de una campaña de publicidad nativa. Hemos dicho que es una disciplina en la que comunicamos de una manera diferente al usuario, que está compuesta por una imagen y un texto. Si tienes un texto, grados universitarios, ¿por qué quieres meterlo dentro de la imagen? Olvídate, utiliza la imagen como una imagen, ¿vale? Y que no parezca un banner. Lo siguen haciendo muchos. Eh, a ver si sabéis qué es esto. Easy Wallbox gratis. ¿Sabéis de qué va la campaña? Yo lo sé porque el anunciante nos invierte, pero si no, no lo sabría. Di lo que eres. Di lo que eres. Si no creas un efecto AliExpress, ¿no? La expectativa que está creando el usuario, que se le han pasado por su cabeza mil cosas que puede ser, no va a coincidir con lo que se va a encontrar en la landing. Esa campaña no creo que vaya a funcionar muy bien. Esto es exitoso. Si incluyes en tu creatividad de publicidad nativa personas o una persona utilizando el producto, vas a tener más CTR, vas a aumentar tu credibilidad y vas a mejorar el ratio de conversión. Siempre en todas las campañas que hemos tenido, cuando tienen personas, mejoran los ratios. Bueno, si esa persona ya coincide con tu público objetivo, ya es una maravilla, ¿no? Porque el usuario se siente identificado. Habla de los, perdón Ana por poner un ejemplo de DKV, lo siento. Habla de los beneficios que cubre tu producto, ¿no? Tócale la fibra al usuario. Bueno, pues es un seguro de salud privado, ¿no? ¿Qué nos suele pasar a los usuarios? Bueno, pues que no tenemos ganas de ir al hospital porque seguro que me llevaré allí un montón de tiempo y si me tengo que hacer pruebas me van a tardar un montón, menuda pereza, ¿no? Pues DKV habla de esto. Oye, accede a 8 de los 10 mejores hospitales que te agilizan el tema de las pruebas y en el que vas a ahorrar un montón de tiempo, ¿no? Pues háblale de eso, háblale del beneficio. No le hables de que el seguro te va a costar 30 euros al mes. Mola más esto. A ver, a veces se tacha la publicidad nativa de sensacionalista. Y es verdad, hay muchos anunciantes, sobre todo los que no son premium, que utilizan palabras o imágenes que te llevan a tener un CTR mayor, ¿no? No compres audífonos antes de leer esto, joder, ¿qué es lo que tengo que leer? O esta aspiradora inalámbrica muy potente se vende por un precio insignificante, ¿no? Hay ciertas palabras que solo al leerlas al usuario le llaman la atención y aumenta el CTR. Utilízalas, aumentarás el CTR, podrás pagar un CPC más económico, pero ojito con tu ratio de conversión, porque si no está muy nivelado, la campaña se te va a ir fuera de objetivo. Haz que el usuario se identifique con el native, ¿no? Hazle preguntas. Por ejemplo, ¿tienes más de 35 años? Pues yo tengo más de 35 años, poquitos más, ¿eh? Eh, ¿qué tengo que hacer, no? Además tengo niños, me interesa eso, ¿no? Haces que el usuario se identifique con tu creatividad. ¿Tienes seguro de salud? Pues si lo tienes, cámbiate a, no recuerdo de quién era la campaña, de Sanitas, ¿no? ¿Te suena a ti? ¿Tienes seguro de salud? Cámbiate a Sanitas. ¿Tienes seguro de salud? Pues no lo tengo, pues ahora un 10% en el pack familiar. Si en legal te dejan, comunica claramente, sin tapujos, el problema que solucionas. Buah, se me va el tiempo. Bueno, hay algunos anunciantes a los que le da como cosilla decir el problema que solucionan de verdad. Coño, un seguro de auto, si te quedas tirado en la carretera, te tiene que cubrir y eso es lo que el usuario valora, que si tengo un problema, me lo solucione, ¿no? Mostrar eso al usuario aumenta el CTR y aumenta el ratio de conversión. Lo que pasa es que entiendo que algunos anunciantes, por ejemplo, se lo propusimos a una aseguradora, decía, uy, yo no puedo poner un coche estropeado. Bueno, pero si es lo que cubres, ¿no? Pues le explotaba la cabeza. Recuerda ser disruptivo, que no cante que quieres vender. Fijaos qué diferencia, ¿no? Arriba aparece un detalle de una oferta, fibra 600 megas, línea fija, llamadas ilimitadas. Pues yo no sé cuántos megas tengo en casa, la verdad.
pero yo lo que quiero es una conexión infalible a un precio irresistible. ¿Qué diferencia? Incluir números en las creatividades junto a texto aumenta el CTR, siempre. Y ser aspiracional también. Es una campaña que tenemos ahora mismo activa de una marca china y el sub con carácter robusto y líneas deportivas por fin ya no es un lujo. Me mola mucho esta creatividad. Y la última, aprovecha el momento. Si eres Movistar y das el fútbol y juega el Madrid, tío, dilo. Eso es lo que más aumenta el CTR, que aproveches un momento o una situación que está pasando ahora mismo para tú comunicar con el usuario. Eh, y ya por último, un case study, la cosa va de colchones IKEA. Nos contactó IKEA, que es uno de los anunciantes que más invierte con Addoor, y quería focalizarse en el área de descanso y vender colchones. Son líderes en venta offline, pero estaban en cuarta posición en venta online. Detectaron que el usuario ya no tiene que desplazarse a la tienda para elegir la compra de un colchón, sino que lo puede hacer por internet. Querían impactar a personas dentro de Península Ibérica y generar tráfico cualificado y ventas, focalizándose en calidad y en garantía. Le propusimos una segmentación de IP España, contextual, con palabras, con categorías relacionadas con colchones, descanso, insomnio, dolor de espalda. Salieron un total de 359 keywords y un porrón de artículos en los que podíamos impactar. Aquí vemos algunos, ¿no? El momento ideal para cambiar de colchón, los mejores colchones de 2025. Creamos creatividades basándonos en esas cosas exitosas que hemos visto, ¿no? Una persona en primer plano, una persona utilizando el producto, ya me gustaría a mí dormir así, eh, una imagen real, no es un picto. El titular deja claro que hablamos de colchones y la marca es IKEA, y el texto es cero comercial, ¿vale? El gráfico de arriba expresa las ventas que tuvimos los meses de campaña, 4 meses, y el de abajo el ROI. En el primer mes habíamos generado 1.275 ventas. Terminamos la campaña con 8.432 y mejorando el ratio de conversión inicial en un 46%. El último mes de campaña tuvimos un ROI de casi un 6.000. Ese es el volumen de ventas que generamos para IKEA en los 4 meses de campaña. El ECPC que salió, para que veáis que es algo totalmente asequible, 0,25 y lo que se gastaron. Como dato cualitativo, en la permanencia del usuario dentro de la página, 3 minutos y 2 segundos. Esta campaña de IKEA la montamos nosotros en Addoor, como prácticamente el 95% de las campañas. Addoor las monta, Addoor las optimiza y Addoor las reporta. Las reporta con todo tipo de detalles, todo el consumo que se realiza por días, los clics, el CTR, las impresiones, el conversion rate, porque implementamos píxeles dentro de la página del anunciante para poder medir toda esa actividad. Lo desglosamos por días de la semana, por channels, periódicos en los que ha aparecido, por todo. Pero ahora también vosotros podéis montar campañas en Addoor. Hemos habilitado un autoservicio al que podéis acceder y podéis montar vuestras propias creatividades, optimizar vuestras campañas y reportarlas, ¿vale? Así que si algún día queréis montar alguna, estaremos encantados de habilitaros el acceso y que probéis esta disciplina. Muchas gracias. Yo solo tengo una pregunta, Esteban. Has puesto en la diapo anterior que el tiempo en página, en este caso de colchones, era de 3 minutos y 2 segundos. ¿Los 3 minutos y 2 segundos era probando el colchón o no? Era probando el colchón, sí, haciéndote anunciar, sí. No, fenómeno. Saco conclusiones de tu forma de ver el Native. Creo que coincido en todo. Creo que ahora mismo todos tenemos acceso realmente a la misma tecnología, ¿no? Lo que nos diferencia es cómo utilizamos esta tecnología. En este caso, vosotros desde Addoor, obviamente, conocéis al dedillo qué es lo que funciona. Oye, planificaciones y estrategias por contextual. Vamos a impactar en contenido que realmente sea relevante. Y coincido mucho también contigo en el tema de la creatividad. Tú has dicho un 50% del éxito de la campaña. Yo creo que en algunos casos subiría ese porcentaje, opinión personal Te lo de mi compro. experiencia. Cuanto más podamos testar,
más vamos a conectar con la audiencia y vamos a ver qué es lo que mejor funciona. Entonces, Esteban, de verdad, de 10 la ponencia, me quedo Muchas con esos gracias. casos de éxito y vamos a seguir adelante. La siguiente ponente tiene 5 minutos menos gracias a Esteban. Entonces, os quiero presentar a Ana Cillán. Ana Cillán es Performance Manager en AXA Seguros. Como hemos comentado, hemos tenido pues bueno, la visión que puede aportarnos una plataforma de activación de Native y siempre aporta mucho valor conocer realmente experiencia de anunciante, ¿no? Entonces, Ana, por favor, todo tuyo, cuéntanos cómo lo utilizáis en AXA. Genial. Pues gracias a todos los que estáis aquí, gracias a los que nos están viendo en casa. Muchas de las cosas que os voy a contar van muy en línea con lo que ha contado Esteban. No sé si porque son así y tenemos razón o porque estoy muy aleccionada de tantos años trabajando juntos, no lo sé. Bueno, ya me han presentado un poco mi perfil, aquí estoy yo, pero con un filtro, y un poco mi experiencia, pues al final viene de agencia principalmente, siempre como perfil digital, y posteriormente, en la actualidad, trabajo en AXA como responsable de medios de performance, junto con mi compañera Cristina, que estamos las dos en el departamento, y además compagino esto con mi función como profesora en la UNIR de profesora de publicidad digital y SEM. Así que nada, un poco la agenda de hoy, Native sí y por qué. Aquí tenemos un poco cuál es el contexto actual en el que nos movemos en cuanto a lo que al native afecta. No sé si se me oye bien porque estoy, vale, estoy como que me oigo, no me oigo, vale. Al final eso, lo que os decía, muy en línea con lo que ha contado Esteban. Usuarios familiarizados a los formatos publicitarios tradicionales. Esto si lo pensamos en nuestras propias carnes, pues al final ya todos es como, no te llama la atención porque esto ya es publicidad, ya me lo sé. Como dato para apoyar esto, pues al final vemos 1.500 anuncios por día como media como usuarios. Entornos publicitarios saturados donde los mensajes se diluyen. Solo retenemos el 9% de la información de los anuncios. Ya vemos tantas cosas que es muy difícil cada vez más llamar la atención del consumidor. Los anunciantes medimos cualitativamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final venimos históricamente, cuando empezamos a hacer campañas en Internet, de hacer campañas donde lo importante era que me vean mucho y que me vean muchas veces, ¿no? Vamos a trabajar el recuerdo publicitario. Según hemos ido avanzando en el tiempo, esto ya no es tan importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos contado antes, ¿no? Esa saturación y esa costumbre que ya tiene el ojo humano ante la publicidad. Y nos encontramos en un entorno donde los anunciantes decimos, no, ya no quiero que me vean mucho y muchas veces, sino que me vean bien, que me atiendan. Empezamos a prestar atención a la viability, a las métricas de atención, a que realmente ese tráfico sea cualificado y me traiga resultados después, que esto al final no deja de ser un reto, pues incluso para los propios publishers de publicidad. Uso ad blockers, no me repito, que esto lo ha contado Esteban. ¿Y qué nos encontramos en el formato native que pueda dar respuesta o solución o ayudarnos con todo este panorama que tenemos? Pues al final, un formato integrado en el que ya contamos con esa ventaja de que el ojo humano lo percibe, no tiene esa percepción publicitaria como otra tipología de formatos, tiene mayor credibilidad precisamente por el entorno en el que se consume, que esto también lo ha comentado un poco Esteban, ¿no? El tema del diario de confianza, un site donde el usuario ha decidido consumir un contenido, o sea, me integro en un contenido que el usuario ha decidido consumir, no aparezco entre medias molestándole, sino que me integro ahí en el lenguaje de ese propio site. Y que requiere intencionalidad genuina para generar interacción. Pues un poco lo mismo, está abajo, lo ponemos un poquito difícil para asegurarnos que al final la respuesta que tenemos es totalmente intencionada. Se muestra de una forma poco intrusiva en comparación al resto de formatos tradicionales, aquí salvamos eso que comentábamos antes, y que nos permite segmentar cualitativamente y medir end-to-end. Esto parece algo obvio cuando hablamos de publicidad digital, segmentar y medir, pero al final es cierto que no en todas las plataformas segmentamos de la misma forma y cada vez tenemos más posibilidades de hacerlo en native, pues de manera contextual o de manera incluso sociodemo. Evita la función de parte de los adblockers, no el 100%, pero sí que es cierto que lo salvamos en gran medida con este formato. No todos los adblockers lo detectan como formato publicitario, entonces en muchas ocasiones aún así podemos seguir mostrando nuestras campañas.
Native desde el origen al performance. Aquí un poco lo que quería contaros era, pues con esa visión de haber estado en agencia y ahora en anunciante, cómo hemos ido haciendo una transición dentro de este formato. Cuando el formato nace, lo encasillamos o lo colocamos cuando trabajamos directamente en el funnel, ¿no? Atendiendo al funnel, dentro de las estrategias o los formatos de consideración, como un generador de tráfico, normalmente comercializado a CPC, y así es como empezamos a considerar este formato. Comprado en directo normalmente, directamente con la plataforma en cuestión, o muchas veces integrado dentro del display como un formato más, ¿no? Display más native, y entraba ahí dentro de nuestras estrategias, dentro de un pool de formatos. Y en origen también tenía como pocas capacidades de segmentación. Pues al final nos centrábamos más en, oye, quiero salir en estos entornos, pero no podía segmentar igual tanto como en otro tipo de canales. ¿Qué pasa? Que a medida que lo vamos incorporando a nuestras estrategias, los anunciantes y las agencias, cuando analizas datos, nos empezamos a dar cuenta de que este tráfico que estamos generando a través del native es más cualitativo que lo que tenemos en el resto de estrategias que ponemos a trabajar a consideración. Cuando comparamos datos dentro de la misma disciplina, ves que va un pasito por delante. Entonces, tengo un tráfico cualificado, me doy cuenta de que esos usuarios son proclives a generar resultados, a la conversión, y que lo empiezo a poder incorporar a mis estrategias en generación de leads o de conversiones, ¿no? Es en ese momento en el que el caballo no, el formato empieza a estar un poco a caballo entre la consideración y la conversión en nuestras estrategias. Y aquí es donde pues yo quería hacer un poco foco, ¿no? Y que era un poco el objetivo de mi presentación. Al final yo dentro de AXA estoy súper enfocada en la parte de performance, y es, vale, empiezo a ver que este formato tiene un papel importante, relevante dentro del performance, pero ¿a qué tengo que atender o cómo lo tengo que hacer? Lo empezamos a incorporar en nuestras estrategias de performance, pero la recomendación es hacerlo con una estrategia independiente, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Dentro de un pool de formatos. Es un formato que no insisto más en sus características, porque entre el inicio de mi presentación y lo que ha contado Esteban ya hemos hecho mucho hincapié, pero que tiene unas características endógenas muy particulares, o sea, tiene características propias. Es importante diferenciar mensajes. No vamos a trabajar con los mismos mensajes cuando ponemos el formato a trabajar a consideración que cuando lo ponemos a trabajar a conversión. Es importante que lo que comuniquemos pues vaya en línea con lo que queremos conseguir. Fuente de tráfico para estrategias de retargeting. Lo que quería comentaros con esto es que al final, al ser un formato que nos ayuda a generar tráfico cualificado, pues es evidente que cuando estamos hablando de estrategias de performance, los anunciantes tenemos un montón de peso en semi y en social, que normalmente son plataformas muy adecuadas para hacer retargeting. Si nosotros tenemos un generador de tráfico de calidad, nos permite alimentar mucho el funnel para después poder hacer retargeting en otras plataformas. Por lo tanto, para nosotros también es una palanca súper importante para contribuir a que otros canales sean los que acaban generando esa conversión. Y aunque a nivel de atribución en un ad server tú no veas esa conversión atribuida directamente a AdDoor, sabes que la captación de ese usuario en origen ha venido de ahí cuando ves un path to conversion. ¿Qué más os quería contar por aquí? Se incorporan nuevas formas de activación como programática. Bueno, esto al final no deja de ser un indicador de que el formato empieza a coger peso, por algo se crean DSPs específicos para este formato. Mejora cualitativa de las capacidades de segmentación, ya os lo he comentado. Apuntando a landings optimizadas para captación, pues esto un poco lo mismo con lo de adaptar los mensajes. Al final tengamos en cuenta que si estamos utilizando nuestro formato para generar resultados, cuando llevemos al usuario a una landing, se encuentre en esa landing un entorno pues que sea favorable a que esa conversión se genere. Transición a un modelo de compra CPL, uno de los elementos diferenciadores también, cuando tengamos la posibilidad y el proveedor lo permita o el histórico de cuenta, aunque empecemos trabajándolo a CPC, pues al final la posibilidad de trabajarlo a CPL hace un diferencial súper importante que te va a permitir rentabilizar a tope tus inversiones y asegurarte de que solo vas a pagar por resultados. Y esto también se convierte en una palanca súper importante dentro del formato.
Native en datos. Aquí básicamente, pues como os digo, estoy en performance todos los días y en performance sin datos, pues no es nada. Así que aunque no puedo daros datos como tal de números, porque al final son datos un poco confidenciales de AXA, pero sí que quería mostraros un poco comparativas, volúmenes, aunque sea de manera visual, para que podamos ver un poco todas estas conclusiones que os he contado, en qué se apoyan o qué cosas vemos. Si comparamos Native con otros formatos que están trabajando a la consideración en la parte pues eso, media o más alta del funnel, aquí os pongo algunos ejemplos. Cuando hablo de formatos notorios, hablo de formatos de este tipo, display más native en combinación, pues formatos de este tipo, y native puro y duro, ¿no? Y los comparamos entre sí con las métricas que serían los KPIs propios de esta fase del funnel, es decir, CTR. Vemos que Native tiene un 35% más que la media de toda la campaña, ¿vale? Os lo he puesto así un poco como genérico por no ponerlo de cada uno. El conversion rate que tiene, aunque no sea a lo que solemos medir estas líneas estratégicas, en comparación al resto de formatos, es un 19% mayor. Y el CPL un 90% menor. Aquí es lo que os decía antes, ¿no? Te das cuenta de que lo implementas dentro de una estrategia de consideración, pero este formato está yendo un paso por delante. No puedo compararle con las mismas métricas que el resto de formatos notorios, porque obviamente, pues si atiendes, por ejemplo, al CPL un 90% inferior, es que ves que está ya un pasito más cerca del performance de lo que sería el resto de formatos. Os ponía ahí, mencionaba el modelo de atribución, porque al final con estos formatos, nosotros como anunciantes, al final unificamos toda la medición de nuestra actividad en un ad server, y un ad server lleva un modelo de atribución que mayoritariamente suele ser las clic, ¿no? Al final tú dices, oye, lo que haya hecho el último clic, el último clic que se haya hecho antes de esa conversión es a lo que el ad server va a atribuir esa conversión. En este caso, y ahora cuando veamos otro tipo de acciones veréis por qué os comentaba esto, son comparables, porque al final estamos ante formatos que generan mucho tráfico. Entonces, en este caso, digamos que estamos midiendo igualdad de condiciones. Si nos llevamos el native a compararlo con acciones que son directamente pues, pilares del performance, ¿no? Como son SEMO social, vemos que nos encontramos también con datos muy interesantes. Por eso os comentaba lo del modelo de atribución, porque aquí el modelo de atribución sí que nos lleva un poco a engaño. Al final, SEM es un canal que decimos recolector, ¿no? Es como el que chuta ahí al final. Tú haces un trabajo de impacto, de recuerdo, de generar esa consideración, tráfico, pero al final, cuando tú en ese momento el usuario no ha podido convertir por lo que sea, le faltaba información para rellenar el lead, ha tenido que consultar un dato para cerrar la póliza, ¿qué va a hacer luego? Irse a un buscador y poner contratar seguro con AXA, pero ¿cuándo se le ha generado esa necesidad? Claro, si lo miramos con ojos del ad server, al final SEM se va a llevar toda la generación de conversiones prácticamente, porque este comportamiento es muy común en la mayoría de usuarios. Pero sería muy injusto no tener en cuenta la foto global de cómo están contribuyendo. Por eso también quería haceros este apunte, porque estos datos pues hay que cogerlos un poco, no con pinzas, pero sí que teniendo en cuenta ese sesgo que tenemos a la hora de comparar. Aún así, si nos llevamos el native a una comparativa contra semi-social, siendo herramientas súper potentes que tienen muy identificada la intencionalidad de compra del consumidor, vemos que los datos no están nada mal. SEM obviamente despunta muchísimo en cuanto a volumen de CTR, ¿no? Y es lógico, porque al final estás apareciendo cuando el usuario está haciendo una búsqueda y tú le estás contestando. ¿Qué quieres? Pues aquí estoy. En el resto de casos estás identificando y apareciendo en un entorno de consumo de contenido, pero sí que es cierto que si tendemos, por ejemplo, al CPL, está prácticamente en línea con el que tenemos en social, ¿vale? Esto no os lo he dicho, son las campañas que tenemos para auto, ¿vale? Para que lo tengáis como referencia. Entonces, bueno, es un 5% más, pero vamos, que si veis los datos es una variación de 2 euros, 3 euros, algo así, ¿vale? O sea, no recuerdo exactamente la cifra, pero están súper próximos. Entonces, vemos que es un canal capaz de competir con social, que al final siempre está presente en nuestras estrategias, ¿vale? Y en el caso de... nada, el CPL pues es más bajo en SEM, pero veis que tampoco es una diferencia brutal si atendemos a la línea. Luego, obviamente, en CTR, pues sí. Vale, 26% más que social en el CTR, nada, y esto ya os lo he contado. Por hacer un pequeño plus en el tema de datos, nos olvidamos de ad servers y de datos de campaña y atendemos directamente a lo que es CRM, datos de negocio, ¿vale? Y aquí quería un poco mostraros la foto de cómo sale, ¿vale? Al final, si vemos los leads generados en
en CRM, perdón, excluyendo SEM, porque al final SEM tiene unas particularidades pues, que no lo hacen comparable. Native sería el segundo canal en generación de leads. Y si vemos la TT es tasa de transformación, o sea, como el conversion rate, pero ya dentro de negocio, Apoliza tiene mejor dato que, por ejemplo, programática, donde al final lo que estamos hablando es, joder, yo en programática puedo súper segmentar, identificar muy bien al usuario, pues sin hacer esa súper identificación, al final en Native tenemos una mejor tasa de transformación. Incluso mejor volumen de pólizas que en PMax, que es un producto de Google, que al final tiene sus mismas capacidades. Vale, entonces, bueno, un poco en datos, conclusiones de los datos, aquí no me detengo porque ya os lo he ido comentando, pero lo principal es que en consideración es un formato que va un paso por delante y que puede arrojar buenos resultados a performance, que analizando contracciones de performance vemos que los datos están muy en línea con otros players y que podemos sacarle mucho partido ahí. Y que analizando los datos de negocio podemos concluir que no estamos solo frente a un canal contribuidor, sino generador por sí mismo. O sea, tiene dos papeles muy importantes, lo que ayuda al resto de canales a generar sí, a lo que contribuye y lo que genera por sí mismo de generación directa, que también tiene unos buenos datos. Y aquí un poco por cerrar, quería contaros, pues desde el lado de AXA, a raíz de todas las campañas que hemos llevado a cabo con Addoor, cuáles han sido un poco los aprendizajes que hemos sacado, que muchos también van en línea con lo que ha comentado Esteban. Al final, para mí es súper importante lo que os decía antes, que las estrategias de Native sean ad hoc, que se traten como estrategias aparte, no se integren en, pues un poco lo que decía Esteban, el banner o la misma línea de comunicación o meto el formato dentro de un pool de formatos, display más native, sino que lo tratemos como estrategias independientes. Para eso también es importante hacer una buena selección de players. Al final hay muchos publishers que te pueden ofrecer campañas de native, pero hay que entender cuál nos funciona. Para eso hay que probar. Bueno, aquí he puesto Addoor por razones obvias, pero es que además los datos que os he enseñado antes son de campañas de ellos. Atender a los pilares del performance como lo hacemos en cualquier otro de los canales que son conversores por naturaleza, que nuestra landing page siempre esté alineada con los objetivos, que esté optimizada a esa conversión que queremos conseguir. La segmentación es importante, pero ojo con este punto, es importante segmentar, pero también tenemos que dejar margen para que las propias plataformas tengan amplitud suficiente, que esto es algo que pasa aquí y que pasa en todos los canales. Es muy interesante el decir, oye, tengo una plataforma que tecnológicamente me permite segmentar muchísimo y puedo seleccionar, enseñar mi campaña a pelirrojos de 1,65 m, pero es que al final a lo mejor te estás perdiendo un nicho y cuando empiezas a segmentar muchas veces no dejas a las herramientas tirar. Entonces, aquí que encontremos ese equilibrio entre las capacidades de segmentación que nos dan las tecnologías y realmente el punto de abrirlas lo suficiente como para no quitarnos generación de conversiones incrementales que podemos conseguir siendo un poquito más laxos en esa segmentación. Medición y traza, súper importante. Esto, pues al final, dentro del mundo digital, si estoy enfocándome en una estrategia de performance, ¿cómo entiendo lo que me funciona si no soy capaz de medir hasta el final, ¿no? Pues lo que os decía antes, por ejemplo, si yo me quedo con la foto solo del ad server, estoy midiendo, pero si no soy capaz de trazar hasta el CRM, me estoy perdiendo una parte de la foto, porque no soy capaz de identificar de lo que me está entrando en negocio, qué está viniendo de dónde. Entonces, al final, que siempre nuestras estrategias de performance, aplicado al native, pero aplicado a cualquier cosa, seamos capaces de trazarlo lo máximo posible. Y creatividades, pues esto al final, nada nuevo, adaptación de los mensajes acorde a los objetivos que queremos conseguir, acorde al público que nos estamos dirigiendo y acorde también a los contextos en los que nos movemos. Que tengamos una variedad suficiente como para que en todos aquellos contextos que vayamos a salir estemos bien integrados. Al final hemos hecho mucho hincapié en que el native es un formato basado en la integración, en un entorno, es friendly, está ahí muy bien puesto, sin molestar, pues que también nuestras creatividades, ¿no?, y nuestros mensajes vayan en línea con esto. Y luego, tema de la variedad, que también la comentaba Esteban, pues no pongamos simplemente una imagen, pongamos multitud para entender qué tipo de creatividades son las que mejor nos funcionan. Aquí al final, pues, por ejemplo, nosotros dentro de AXA hemos probado Pictos, que al final son como los de dibujitos animados, digamos.
imágenes reales de personas en situaciones cotidianas. Sin ninguna duda, las personas siempre son lo que mejor funciona, mucho mejor que puedes pensar en un primer momento, oye, los dibujitos rompen un poco con la estética, llaman la atención, ¿no? Es una creencia que tenía y al final ves que no. Y obviamente, pues eso, todo lo que se asemeje a que el usuario se pueda sentir identificado, o sea, que esté cerca del que es tu target, pues mejor que mejor. Y por último, diferenciación ante la integración, pues es lo que os acabo de comentar. Al final estamos en un entorno que todo es muy integrado, genial. Cuando hablo de diferenciarnos, no quiero decir que nos hagamos una diferenciación de la competencia, no, diferenciación en que el mensaje sea llamativo, porque al final tengamos en cuenta que muchas de las virtudes del native, que son esa integración, se puede volver en nuestra contra si pasamos demasiado desapercibidos. Entonces, que tengamos esto en cuenta a la hora de elaborar los mensajes. Y hasta aquí todo lo que os tenía que contar. Me han sobrado 40 segundos. No, está perfecto. Gracias, Ana, por exponernos lo que hacéis dentro de AXA. Creo que reafirmamos cosas que hemos comentado ya con Esteban. Creatividad súper importante, cómo medimos y saber conectar, cómo se consume ese contenido, ¿no? Sí que es cierto que difiero en una cosita, Ana. ¿Cuál? Entramos en los temas de modelos de atribución. Ah, bueno, No abogo por un last click, realmente se puede ver el impacto de cada una de las campañas si vamos por un modelo multitouch y canales como claro. programática, donde hay que servir un montón de impresiones, No, pues no, estoy realmente, totalmente de acuerdo. O sea, aquí el matiz era necesario porque al final, si estamos viendo datos que están sacados con una foto las clic, es como mira, si no, last si no click y suena el pitido, es que justo, vetado, vetado. Datos están sacados con ese modelo, entonces si no matizas esto, pues pasa justo el tema por el que tú difieres, ¿no? sí. Es como, claro, esa foto es injusta, entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de leer los datos, pero sí estoy de acuerdo. También el modelo de atribución depende mucho del que sea tu tipo de customer journey, de producto, del tiempo de decisión, es igual que las ventanas de Yo, atribución, que es algo luego también que cada anunciante tiene que entender yo cuál le sirve. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay un modelo de atribución ideal Sí, para cada anunciante, un modelo de atribución nos sirve para tomar decisiones y que esas decisiones afectan al negocio. Si tú tomas justo, decisiones en base a un last click y realmente potencias esas palancas de negocio y esos resultados, tu modelo de atribución es un last click, está claro. Pero sí justo. que es cierto que podemos ver, oye, ¿qué me aporta? ¿Cómo construyo esas audiencias? Que me ha gustado mucho. A mí me gusta mucho jugar con el natif así. Oye, vamos a aportar valor al usuario, vamos a crear una audiencia y luego ya acabaré bajándolo en el funnel y que haga esa conversión con otro tipo de touch point. Pero Mm. de verdad, muchísimas gracias A ti. por compartir con nosotros su experiencia. Y bueno, vamos a seguir con otro gran anunciante. Voy a dar paso a Marisa Martínez, es responsable de marketing de Vertica Iberia. Entonces, cuéntanos un poquito cómo utilizáis el formato natif en Vertica. Vale. Hola, buenas tardes. Eh, Gracias a los de Addorpo y a los de Skiller Academy por invitarme a presentar un poco esto y a contar un poquito lo que estamos haciendo con Native en Vertica Iberia, para el proyecto Vertica. ¿Vale? Bueno, este sería un poco la presentación de la ponencia. Bueno, por cierto, me ha gustado mucho las dos ponencias anteriores. Coincido con Ana, vamos, en un 100%, cosas que ella comenta luego, yo también, en nuestro caso práctico, también comentaremos. Pero bueno, nuestro proyecto es un proyecto mucho más pequeñito, que todavía está arrancando. Es un proyecto además que tiene unas particularidades. Está englobado en el mundo de la salud, en el mundo en concreto de la salud sexual masculina, lo cual, pues bueno, tiene unas implicaciones en cuanto a las políticas de anuncios, todo lo que tiene que ver con health. Ahí hay una serie de restricciones con las que nos hemos encontrado. De hecho, una de las razones por las que hemos apostado por el native es precisamente porque nos ha ayudado a superar ese tipo de escollos que tenemos, ¿no? Bueno, voy a seguir presentando un poco. Bueno, le he puesto este nombre un poco porque por rima, ¿no? De la disfunción a la conversión, ¿no? Porque, bueno, hablaremos de cómo con el native llegamos a la conversión, pero, bueno, estamos hablando del mundo de la disfunción eréctil y, bueno, no podemos no mencionarlo. Bueno, aquí un poquito, pues me presento brevemente. Yo he trabajado un poco tanto en cliente final, como estoy haciendo ahora, como en agencias. Yo vengo de San Sebastián, del País Vasco, y he trabajado mayoritariamente allí, ¿vale?
Me suelo considerar una full stack marketer, ¿no? Que es una manera de decir fina, más elegante, chica para todo, porque he trabajado tanto en la planificación como en la implementación, en el desarrollo de campañas, haciendo contenidos. Bueno, he tocado un poquito todos los palos sin morir en el intento, o eso creo, ¿no? Ahora estoy como responsable de marketing de Vertica Iberia, que es la empresa que está dando a conocer, bueno, ahora os voy a contar, es la empresa que está distribuyendo esta solución para el tema de la salud sexual masculina, que ahora os comentaré un poquito, ¿no? Bueno, los objetivos de la sesión, como un poco el resto de las personas que han estado aquí anteriormente en la tarima, es bueno hablar un poquito qué es la publicidad nativa. Yo hablaré muy brevemente y en qué se diferencia con otros formatos. Contaremos sobre todo, contaré nuestra experiencia de una marca en un sector muy delicado como es el mundo de la salud sexual masculina, y cómo hemos aprovechado la publicidad nativa para nutrir y para generar confianza, para nutrir nuestro funnel y para generar confianza, ¿no? Hablaremos un poquito con toda nuestra estrategia con Addoor, y veremos un poquito qué aprendizajes hemos extraído nosotros. Vale, ¿por qué la publicidad nativa en nuestro caso? Vale, bueno, como se ha comentado ya, esto lo voy a decir muy rápidamente, la publicidad nativa a nosotros, cómo lo vemos es que aporta valor y nos permite estar en medios sin interrumpir, sin molestar al usuario. Es una publicidad que es mucho menos intrusiva y gritona, es un formato mucho más friendly, como comentaba también Esteban. Desde nuestro punto de vista genera un mayor engagement porque se consume esta publicidad en un momento que el usuario está relajado leyendo contenidos que le interesan y tiene más credibilidad. A pesar de que es verdad que hay diferentes plataformas de publicidad nativa y no todas cuidan la selección de los anuncios o el tipo de anuncios, que a veces puede haber anuncios que rocen el sensacionalismo, como todos conocemos, ¿no? Pero en general, bien trabajada, yo creo que es un formato que da mucha más credibilidad al usuario, porque está rodeado, si se trabaja bien, de contenido útil y se contagia, por un lado, del prestigio que pueda tener esa cabecera, ese medio, y se contagia del resto del contenido. ¿Vale? Y por ello ayuda a la conversión, tanto a la parte de la awareness como también la conversión. ¿Vale? Lo de los bloqueadores, bueno, eso se ha comentado ya varias veces, ¿no? En nuestro caso, lo que os contaré es cómo la publicidad nativa nos ha permitido llegar a los usuarios a los que queremos llegar, usuarios que están preocupados o interesados en mejorar su salud sexual y que pueden consumir nuestro contenido de una manera discreta dentro de información de valor en vez de con anuncios invasivos. Este es un tema muy delicado. Todos los que estamos trabajando en el sector salud estamos tocando uno de los dolores principales que pueden tener las personas a lo largo de su vida en diferentes momentos. Con lo cual, no puedes ser gritón, no puedes ser poco elegante, tienes que ser muy sutil, ayudar de una manera que realmente te coloques en el lado de cómo se puede sentir ese usuario, ¿no? Que tiene un problema, que está buscando una solución y que no la acaba de encontrar, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos de los anuncios que hemos hecho con Addoor. Tengo que decir que en la publicidad nativa solamente estamos trabajando en estos momentos con Addoor, no por otra cosa, sino porque es la plataforma con la que nos hemos sentido más cómodos trabajando. Hicimos alguna incursión anterior en alguna de las otras plataformas bien conocidas por todos, pero no nos funcionó y nos parecía que estábamos sujetos a demasiadas políticas precisamente por el famoso tema del contenido que tiene que ver con el sexo, ¿no? El reto que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros enfrentábamos y lo seguimos enfrentando, el desafío de llegar a nuestro público objetivo de una manera eficaz, pero, como os decía, sin utilizar una publicidad agresiva, estridente, chabacana, que podríamos rozar si no tuviéramos cuidado, dado el tema que es, ¿no? Algunos datos relevantes un poco de todo este mundo de la salud sexual masculina, de la disfunción eréctil.
afecta al 17-40% de los hombres en España. El factor de riesgo principal es la edad. De hecho, se suele decir que va un poco el porcentaje de hombres que la pueden llegar a sufrir va con la edad cronológica. A los 30, pues el 30%, igual menos, ¿no? Pero a los 40, el 40%, a los 50, el 50%. Va un poquito, esa sería un poquito una manera de estimarla así, de andar por casa, ¿no? Pero es una problemática que sufren todos los hombres con el paso del tiempo y que, bueno, con el envejecimiento de la población que tenemos además en nuestro país, pues esto todavía pues se nota más, ¿no? Y otro dato interesante es que solo 1 de cada 5 hombres acude al especialista para tratar estos problemas, lo cual quiere decir que aquí hay algún tipo de barrera psicológica, de tabú, de vergüenza, de la autoestima está involucrada. Hay un montón de factores que hacen que el hombre le cueste acudir al especialista para que le pueda dar una solución dentro de todas las que pueden existir en este momento, ¿no? Esto es un poco el contexto con el que nosotros trabajamos y tenemos que abordar la publicidad. Y bueno, voy a intentar ir rápido. ¿Qué es Vertica, no? Bueno, Vertica es un dispositivo médico tecnológico, es un gadget tecnológico, pero es un gadget tecnológico dentro de los gadgets tecnológicos para la salud, ¿vale? Entraría dentro de lo que en inglés se llamaría Home Medical Devices, ¿vale? Es un nuevo segmento que está surgiendo de dispositivos médicos que hasta hace poco solo eran posible conseguir en la consulta de un urólogo, en una clínica de urología, en máquinas de uso, digamos, en cabina, ¿no? En sesión de urología. Es tecnología médica para usar en casa. Lo mismo que hasta hace poco, por ejemplo, los láseres de depilación solo se podían conseguir, solo se puede hacer el tratamiento en una clínica de medicina estética. Ahora están surgiendo láseres tipo IPL que están preparados para un uso seguro en casa. Pues esto entraría un poco de esta misma tendencia, ¿no? Alta tecnología médica para la salud, pero para uso doméstico, ¿vale? Y bueno, pues nosotros somos Vertica Iberia, es el nombre de la empresa, pertenecemos a Reference Medical Group, estamos ubicados en San Sebastián, ambas empresas, y somos los distribuidores en exclusiva para España de este producto, Vertica, que es un dispositivo creado en Israel por la empresa Omed Medical, que es una empresa de reciente creación de tecnología médica. ¿Vale? En Israel son muy punteros en tecnología médica, tienen un sector bastante potente en ese ámbito y bueno, pues surgió la posibilidad de distribuir este producto de manera en exclusiva en España y Portugal. ¿Vale? Reference Medical Group, que es el grupo en el que estamos englobados nosotros, es una empresa de aparatología médica. Ya trabaja en el mundo de la aparatología médica desde hace más de 20 años. ¿Vale? Pero su modelo es B2B. Ellos trabajan con el mundo de las clínicas de estética de alta gama. Nosotros somos un poco una especie de intra-startup, que además somos B2C, que tenemos otro tipo de manera de trabajar y que, bueno, llevamos distribuyendo este dispositivo desde el año 2023, desde junio del 2023, con lo cual todavía pues podemos decir que estamos arrancando y dándonos a conocer. El dispositivo como tal se lanzó en Israel en el 2021, cuando empezaba a aflojar un poquito la pandemia y después de haber obtenido el marcado CE médico, pues se está distribuyendo en diferentes países europeos. ¿Vale? Está avalado por un estudio clínico que se realizó en Israel, un estudio de eficacia previo a su lanzamiento, en el que entre el 85 y 89% de los participantes en el estudio mejoraron de manera muy importante, con una serie de tablas e indicadores que se registran para esto, su disfunción eréctil, mejoraron sus erecciones, ¿vale? Y bueno, pues
¿qué contexto tenemos dentro de este mundo de la disfunción eréctil? ¿Vale? Pues que los hombres, aparte de que, como hemos visto, no van al médico, no van al especialista a preguntar por este tema por pudor, porque lo quieren ir, bueno, quieren ir viendo, igual no es para tanto, lo quieren ir dejando, bueno, por lo que sea, muchos hombres no conocen todavía las alternativas que existen en el mercado. Se conoce la Viagra, que es digamos, el medicamento archiconocido para este tipo de situación, pero hay otro montón de alternativas que han ido surgiendo en los últimos años que la verdad son bastante desconocidas para todo el mundo, ¿vale? También para los hombres. Luego el tema del estigma, la vergüenza, es un tema delicado. Es un tema en el que mucha gente no se siente cómoda buscando de manera explícita una solución. Y hemos visto que mucha gente que contacta con nosotros lo hace de manera casi un poco subrepticia, oculta, sin decírselo a su pareja incluso. ¿Vale? Y luego también es un mercado, curiosamente hemos descubierto que es un mercado muy competitivo. Bueno, ¿cuál no lo es, no? Todos los mercados son muy competitivos, pero existen muchas soluciones en el mercado de diferentes tipos y los hombres van buscando. Es verdad que de lo que se puede encontrar en digital, en Internet, hay soluciones de efectividad bastante dudosa, ¿vale? Muy dudosa, lo que también dificulta la percepción de la solución, ¿no? Porque la gente ha probado cosas que no le han funcionado, muchas veces nos llega la gente ya un poco a la desesperada. Bueno, tenemos que tener en cuenta mucho la psicología de las personas, de los hombres cuando están buscando solución a este problema que suele ser un periplo que muchas veces dura años, ¿no? Bueno, esta es la evolución de los tratamientos que ha habido, los principales. La revolución realmente fue en el 1998 con el lanzamiento de la Viagra, que realmente revolucionó. Fue el primer tratamiento no tan invasivo como los anteriores. Aquí siguen existiendo todos estos, o sea, siguen conviviendo en el mercado, ¿vale? Y nosotros aparecimos en el 2022, 2021-2022, Vertica, que trabaja con tecnología de radiofrecuencia. Una de las cosas que tiene Vertica, que no tiene otro, en la que se diferencia frente a otras soluciones, es que es un tratamiento de tipo regenerativo, no invasivo, ¿vale? Bueno, no me voy a detener mucho en hablar de esto porque, bueno, supongo que algunos os sonarán, otros no, es todo un mundo. Bueno, ¿cuál era el reto principal que teníamos en Vertica? Pues que somos un modelo de negocio B2C en una empresa de entrada con expertise en B2B. Con lo cual, pues hemos tenido que aprender un poquito desde cero a cómo movernos en este mercado. Nuestro público potencial en España, según los datos del estudio EDEM, que es el último estudio que se realizó en profundidad sobre la disfunción eréctil en España, es que la disfunción eréctil afecta a más de 2 millones de españoles. ¿Vale? Con lo cual, nuestro público potencial son más de 2 millones de hombres que tendríamos que intentar que conocieran Vertica o que por lo menos les sonara. Luego, que es un producto de ticket alto, es un producto de alta tecnología médica, pero para uso en casa. El precio medio con las dos maneras de comprar, dos maneras de venta que tiene el dispositivo es 1.636 euros. Y bueno, la pensión media, aquí he puesto el dato de no ha llegado a 1.300 euros, estos datos del año pasado del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, ¿vale? La pensión media en España en el sistema público es esta, ¿vale? También tenemos que generar mucha confianza para que la gente se crea un producto que tiene este tipo de precio. Y luego, otro reto muy importante que nos ha condicionado muchísimo todo el rato son las regulaciones del sector salud, porque nosotros no somos una empresa de farmacia, no somos una clínica como tal, no tenemos médicos, no somos una empresa de salud como tal, pero estamos en el sector salud, en el fondo, estamos aquí ubicados, ¿no? Con lo cual nos afectan las regulaciones del sector salud en lo que se refiere a la publicidad. Por ejemplo, hemos sufrido muchísimo y seguimos sufriendo periódicamente baneos de los típicos
de las típicas campañas en Google Ads, Meta Ads que seguimos haciendo, porque también hay que seguir haciendo en el mix, ¿no? Pero cada 2x3 tenemos problemas. Aquí he puesto algunas capturas, pues porque nos tiran los anuncios, de repente el algoritmo nos tumba una campaña que había funcionando muy bien, ¿vale? ¿Y cuál ha sido la estrategia con AdDoor? ¿Vale? Yo iré un poco en concreto. Pues la idea ha sido aprovechar la publicidad nativa para generar conciencia, educar y captar leads. Bueno, esto es un poco lo que queremos todos siempre, ¿no? Pero sobre todo lo que queríamos era aprender y contar con un partner que nos ayudara a crecer en este canal, ¿vale? Porque éramos novatos y estábamos aprendiendo. Y en ese sentido, nos ha gustado mucho trabajar con AdDoor y seguimos trabajando con ellos porque nos han ayudado a entender los beneficios del native, cómo trabajarlo, cómo explotarlo, cómo realmente aterrizarlo luego, como comentaba Ana, en el funnel, cómo ajustar los CPCs, los CPLs, todo esto. Vale, lo primero que hay que hacer siempre en toda campaña, no solo de native, cualquier campaña, es segmentar, mucha segmentación. Con lo cual, bueno, fuimos a AdDoor con este perfil claro de audiencia que teníamos ya construida. Hombre de más de 40 años con interés en salud y bienestar, personas que buscan alternativas a los tratamientos convencionales y personas que consumen contenido relacionado con calidad de vida y envejecimiento saludable. Una persona de este perfil demográfico que está consumiendo este tipo de contenido, por ejemplo, pues a nosotros nos interesa muchísimo. En concreto, hay uno de los publishers con los que trabaja AdDoor, 65 y más, que es un portal para las personas a partir de 65 años, que es un portal muy bien trabajado, que está dirigido por Fernando Onega, que es un periodista muy, muy relevante. Nos ha dado muchas alegrías. Siempre que lo veo, siempre lo pongo, porque es un publisher que nos ha dado muchas alegrías. Y bueno, y dentro de ese perfil claro de audiencia con el que fuimos a AdDoor, pues hicimos una selección de publishers por afinidad tanto demográfica como afinidad de temáticas, ¿no? Al final, nosotros lo que queríamos era llegar a medios digitales que abordaran temas de salud, bienestar, estilo de vida. Bueno, también blogs y portales y, en general, espacios de confianza donde la audiencia esté cómoda. Nosotros no queremos perseguir al usuario, no queremos darle más dolor del que ya tiene. Nosotros tenemos que ser una solución amable y pillarle en un momento que esté lo más relajado posible. Y ese momento puede ser cuando está leyendo el periódico de su región, el periódico el domingo, leyendo las noticias. Ay. Vale, y luego lo siguiente es crear contenido relevante. Nosotros hemos usado 3 tipologías de anuncios en cuanto a si lo segmentamos un poco por tipo de creatividades. Anuncios a landings optimizadas para captación, anuncios a artículos con enfoque informativo y anuncios de tráfico a la web. Ya me he pasado, pero muchísimo. Y bueno, y aquí un poquito los mensajes que hemos ido utilizando, los mensajes clave, ¿no? Ya veis un poco cuáles son. Son mensajes que se dirigen al punto de dolor que tiene nuestro usuario, el que queremos llegar. Y bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos de anuncios publicados. Igual alguno hay de tarjeta roja, no lo sé. Luego he pensado, digo, seguro que tenemos alguno que no cumple con lo que comentaba Esteban, pero bueno, hemos ido haciendo muchas pruebas también, ¿eh? Es verdad que en cuanto pones personas o pones parejas, el CTR mejora, ¿vale? En eso hemos ido aprendiendo. Y bueno, y nosotros sobre todo lo que estamos usando la publicidad nativa es para atraer a los usuarios a la primera fase del funnel, ¿vale? A través con esas 3 estrategias que os comentaba, que también landings para la captación, pero también artículos con enfoque informativo y tráfico a la web, pero sobre todo un poco gente que está todavía en una fase inicial que nos descubra, por lo menos, ¿vale? Luego, esos leads los haremos avanzar a través de una labor de lead nurturing y acciones de activación de ventas. Y es verdad que una cosa que hemos descubierto con Native, que pensábamos que no se podía hacer, que ya lo habéis mencionado varias veces, es el tema del retargeting, que es súper interesante, que yo creo que todavía tendremos que aprender más y mejorar ahí.
Y bueno, ya termino. Estos son un poco, aquí os destripo algunas de las métricas nuestras, ¿vale? Empezamos a trabajar con Addor en mayo del año pasado y os pongo un poco los datos un poco en promedio entre mayo y diciembre del año pasado, ¿vale? Logramos un total de impresiones, más de 28 millones de impresiones, que bueno, las impresiones es siempre lo más gordo, ¿no? Lo que no parece tan relevante, pero bueno, sí es relevante para alguien que todavía se tiene que dar a conocer, como es nuestro proyecto. La tasa de CTR que hemos tenido en promedio es 0,3%, que entra un poco dentro de las métricas del display, entraría un poco dentro de ahí. El número de leads generados en el CRM son 1051, que es una cifra muy, muy importante para nosotros. Y el coste por lead, el CPL, pues ha sido de 13,52 euros, que la verdad es que a nosotros, pues tener un coste por lead controladito es muy importante para el proyecto. Nosotros somos un proyecto todavía pequeño, un anunciante todavía pequeño, ¿vale? Y bueno, y la tasa de conversión un poco global que hemos obtenido nosotros es la que os pongo ahí, ¿vale? Y bueno, y me he pasado de tiempo. Y bueno, el mensaje, ¿no? Hay que optimizar todo el rato. Los anuncios, las landings, escoger bien los publishers sobre todo, ¿no? Optimizar todo el rato, hay que estar todo el rato encima. Y las landings sobre todo, hemos ido aprendiendo que menos es más. Y, al principio queríamos poner demasiadas cosas, pero nos hemos dado cuenta que eso no funciona y la gente al final no sabe qué hacer. Y bueno, y el aprendizaje 2 es que hay que dejarse asesorar por los que conocen en profundidad las plataformas. Nos tenemos que fiar de los partners que elegimos para que nos acompañen en el camino, ¿no? Ellos son los que saben cómo está construida la plataforma y qué sistema funciona mejor, y hay que dejarse asesorar, que a veces no es fácil, ¿eh? Los anunciantes siempre tenemos tendencia a colocarnos por encima. Yo creo que elegir un buen partner siempre es un buen compañero de viaje. Y yo por ir Dice un poco la experiencia que hemos tenido. Sí, yo por ir concluyendo un poco, sobre todo saco de aquí, entiendo que de toda esta presentación, sobre todo por los números que nos has presentado de conclusiones finales o de métricas finales, que obviamente Vertica ayuda a levantar el A mínimo, ¿no? Y que Addor ayuda a bajar el CPL, ¿no? Entonces están un poco Está muy bien, controlados. está muy bien, sí, sí. No, desde luego seguimos afianzando conceptos que hemos visto durante toda la sesión. Realmente llega Vertica con un problema muy concreto. Quiero llegar a una audiencia muy de nicho que consume un contenido muy específico, ¿no? Y seguro que si macheamos vuestros leads del CRM y los alumnos que tenemos aquí en online y en casa, a lo mejor encontramos ahí algún match rate, ¿eh? No lo sé, que por aquí la gente se reía mucho. De verdad, muchas gracias, Marisa. Gracias Gracias por a compartirnos vosotros. vuestra experiencia y por enseñarnos cómo enfocáis este tipo de producto que, como has dicho, tiene sus peculiaridades. Muy bien. Gracias. Gracias, Marisa. Pues ya por último, mientras se me terminan de enfriar las cervezas, voy a dar paso a José Luis. Hemos hablado mucho de cómo medimos, ¿no? Y realmente ahora mismo vamos a tener pues el speech de José Luis para que nos diga cómo realmente medimos. José Luis, no sé si te vas a meter en muchos barros. No, voy a pero intentar ser lo más polite posible. Lo que te voy a pedir es que te metas en muchos barros y que te ciñas al tiempo, ¿vale? Vale. Bueno, antes de explicar todo lo que tiene que ver con tecnología blockchain, que es una palabra un poco rara y que es bastante novedosa y disruptiva, siempre en las presentaciones me gusta empezar con una frase de este señor que dice que lo primero, cuando aparece una tecnología muy, muy disruptiva en el mundo, lo primero que pasa es que lo que es los sectores tienden a ridiculizar. Lo segundo es que la gente se opone violentamente a la tecnología por lo que ello pueda suponer en un sector. Y lo tercero, terminas por aceptarlo, ¿vale? Y eso pasa siempre. ¿Qué es lo que está cambiando el mundo hoy en día? Más allá de lo que es la tecnología blockchain, que hablaremos un poco más en profundidad, está cambiando, para mí, los 5 pilares que están cambiando en el mundo son la robótica, la secuenciación genética, el almacenamiento de energía, la computación cuántica y la tecnología blockchain. Y todo ello englobado en una inteligencia artificial que, como decía antes Esteban, está de moda, pero que esto lleva viniendo desde el año 56
y que de los últimos 5 años el crecimiento ha sido exponencial y lo que nos espera dentro de los próximos 5 años es todavía más exponencial. De hecho, dicen que en los próximos 15 años las profesiones que nos esperan a nuestros hijos no sabemos cuál van a ser. ¿Vale? Yo estoy muy metido, no me he presentado, pero bueno, yo llevo 20 años en el mundo de la publicidad, está en todos los campos, en agencia, en medio y demás, y los últimos 10 me he dedicado a estudiar profundamente temas de redes neuronales, blockchain y demás, para entender cómo funcionan esas tecnologías y poder crear proyectos a medida que solucionen problemas en sectores, ¿vale? Siempre me gusta también comentar de dónde venimos, porque a veces se nos olvida. O sea, al final venimos de que en los últimos 20, 30 años la transformación en el mundo ha sido brutal. O sea, no nos olvidemos que en los años 90 se creó Internet, pero es que en la primera red social apareció en 2004 con Facebook. ¿Qué pasó con Facebook? Que todo el mundo, cuando apareció Facebook, todo el mundo decía que era una porquería. No sé si, bueno, algunos de vosotros lo visteis. Luego los anunciantes decían bueno, que eso no iba a servir para nada y al final todo el mundo quería estar ahí. Y eso pasa en todas las tecnologías disruptivas que nacen. En 2007 nace una cosa que es el iPhone. Nosotros vivimos el nacimiento de los móviles y al final nadie quería tener un móvil porque pensábamos que nos iban a controlar el trabajo, que la persecución iba a ser brutal. Y en el momento que salen estos aparatejos, todo el mundo quiere tener un móvil. Hoy en día no concebimos la vida sin tener un teléfono. De hecho, hasta nuestros hijos hace unos años decíamos que no sabíamos si le íbamos a dar uno. Ahora la respuesta no es si se lo vamos a dar o no, sino cuándo se lo damos. La inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Desde el 2010 empieza a tener tirón, pero los últimos 5 y los próximos 5 con los agentes, las redes convolucionales y demás, va a cambiar totalmente cómo percibimos el mundo. Y todo esto viene también relacionado con el mundo del blockchain, que nace en 2007 con el mundo de las criptomonedas, pero también está transformando el mundo, porque al final es una tecnología tan disruptiva que lo que hace es aplicar transparencia y seguridad a ciertos procesos. Me da igual que sea logística, alimentación, textil, o sea, está implantadísimo ya desde el 2008-2009 en muchísimos sectores y está teniendo, vamos, una aceptación bestial. ¿Qué es blockchain? Al final, blockchain es una tecnología que pone de acuerdo a miles y miles y miles de personas en que una cosa ha sucedido. Os pongo un ejemplo. Muchos de vosotros sabréis quién es esta mujer con este dragón. Imaginaros que este dragón de verdad apareciera por una ventana y lo viéramos en la calle. Al final, si nosotros vamos a casa y contamos que hemos visto un dragón en la calle, nos van a tachar de locos. Pero lo que tendríamos que decir es no, pregunta a Esteban, pregunta a Juan, pregunta a José si realmente ese dragón estaba ahí y os van a decir que sí. La tecnología blockchain hace exactamente eso, pone de acuerdo a cientos de miles de personas que no se conocen entre sí de que una transacción ha sucedido. Y en el momento que eso ha sucedido y todos estamos de acuerdo en que eso ha sucedido, se coge toda la información de esa transacción y se guarda en una caja fuerte que nadie puede tocar, aportando una seguridad y una transparencia en toda la cadena de la transacción que todo el mundo pueda ser consciente de lo que está sucediendo en cada momento. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Al final, como os digo, os voy a poner un ejemplo muy rápido, porque además lo del tiempo me da miedo, pues suena al juego del calamar, que parece que me van a pegar un tiro cuando suene. ¿Esto cómo funciona? Al final, si uno de vosotros intenta venderme a mí un teléfono y está en su casa, es muy sencillo. Uno se pone una cámara, yo me pongo otra. Esa persona va a correos, me manda el teléfono. Yo cojo, abro el banco y le pago, él recibe el dinero. O sea, y como tenemos una cámara cada uno, los que estamos aquí estamos viendo en tiempo real qué está sucediendo con toda esa transacción. Y en el momento que yo recibo el teléfono y la otra persona recibe el dinero, entre todos damos fe de que esa transacción ha sucedido, encriptamos la información de esa transacción, quién era el propietario, quién es el nuevo propietario, quién ha pagado, cuánto ha pagado, etcétera, 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 y lo guardamos en unas cosas que se llaman bloques. ¿Vale? Estos bloques son unas cajas fuertes que están unidos unos con otros y tienen la particularidad de que son inmutables. ¿Vale? Es decir, una transacción se guarda en un bloque, pero se replica en el resto de bloques para que si alguien intenta acceder a estas cajitas, intenta manipular el dato, no pueda. ¿Vale? Es una tecnología, es la tecnología más segura que hay en el planeta ahora mismo. Cuando nosotros realizamos una transacción,
lo que está sucediendo, cuando ya hemos dado fe de que esa transacción ha sucedido, cogemos esa información y la metemos en un código alfanumérico muy complejo que se llama hash, de 256 bits, que tiene la particularidad de ser un código tan sumamente complejo que tener acceso a él, intentar desencriptarlo, matemáticamente es muy difícil, pero muy difícil hasta el punto de que con los ordenadores convencionales tardaríamos muchísimos años en poder desencriptar un codiguito de estos. ¿Y por qué se hace así? Se hace a nivel seguridad. Por ejemplo, el SA256, que es el que se utiliza en algunas de las redes de blockchain, lo crearon la NSA. La NSA, el gobierno en Estados Unidos, creó este tipo de seguridad para las comunicaciones entre gobiernos. De tal manera que alguien encriptaba una información, la mandaba a otro sitio y nadie era capaz de saber lo que pasaba en ese numerito. No sé si habéis visto una peli de la Segunda Guerra Mundial que sale la máquina de Turing, que es hay comunicación entre los ejércitos y tal. Bueno, pues se está utilizando esto. Y este tipo de encriptación es el que estamos utilizando nosotros en AdWatch a la hora de realizar las certificaciones, ¿vale? Hemos hablado de los bloques, hemos hablado de las certificaciones y hay que hablar de un concepto muy importante que es el tema de los contratos inteligentes, ¿vale? El contrato inteligente no es otra cosa que un contrato que se ejecuta antes de poder certificar una transacción. Cuando hemos hablado de vendernos un teléfono y pagar, lo que se hace es que se ponen las condiciones de un contrato, una serie de condiciones que si se cumplen se ejecuta automáticamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque imaginaros, en el mundo de la publicidad, lo que estamos haciendo es crear un contrato inteligente en medio, desde que se sube una creatividad a un ad server hasta que aterriza en el medio de comunicación X. Y antes de dar por buena una impresión, nosotros ejecutamos un contrato inteligente en medio con un montón de condiciones, ¿vale? Un montón de condiciones que los ad servers actuales o las herramientas de medición actuales no son capaces de hacer. Como por ejemplo, yo qué sé, imaginaros que estáis sirviendo un 300 por 600 y cogéis y abrís un medio de comunicación. El medio de comunicación, una red o me da igual, un proveedor, puede coger ese 300 por 600, reducirlo a 300 por 250 y empezar a servir impresiones que no pasa absolutamente nada. De hecho, el píxel de impresión va a contar perfectamente, el píxel de viability va a contar perfectamente porque se está sirviendo el 50% de la pieza y aquí no pasa nada, ¿vale? Pues, por ejemplo, una de las condiciones del contrato inteligente que se ejecuta es, en primer lugar, ¿ha habido manipulación en el tag de origen o en el píxel de origen? ¿Alguien ha intentado cogerlo? ¿No ha intentado cogerlo? La creatividad, ¿cuánto mide? 300 por 600. Ok, está en un hueco de 300 por 600, ha sido redimensionada, ha sido cortada. Por ejemplo, la ventana del navegador donde se está sirviendo la publicidad está activa, no está activa para temas de atención, porque tú puedes estar trabajando en un Word o estar trabajando en un Excel, las creatividades se están sirviendo, se están refrescando y están contando perfectamente, pero en realidad no se están viendo. En función de todas las condiciones que tú metas en un contrato inteligente, una vez se cumplan o no se cumplan, se va a dar la impresión como certificada o no, ¿vale? ¿Cuál es el valor diferencial de todo esto? El valor diferencial se define una palabra y es certificación. No tiene nada que ver una medición convencional donde un ad server está contando métricas, o sea, que una serie de píxeles que se están ejecutando a la hora de abrir un navegador, que una certificación. Una certificación tiene que llevar dos cosas. Una, que no haya habido manipulación ninguna a la hora de servirse una creatividad, que se ejecute correctamente esa creatividad en los huecos correctos con una serie de condiciones y, en tercer lugar, que tenga un valor judicial del dato. Esto es importante. ¿Por qué? Porque al final, y vosotros sabéis mucho más de esto, que habéis utilizado muchas herramientas de medición, cuando utilizáis un ad server por un lado o un DSP por otro, una verificación por otro e incluso varias herramientas de medición de un DSP versus un ad server, cada herramienta os va a dar una métrica distinta. Y ninguna tiene razón. O sea, todas la tienen y ninguna la tiene, porque son ejecuciones de códigos que están saltando en un sitio o en otros, pero uno te va a decir 10, el otro te va a decir 8 y el otro te va a decir 5. Y entonces no sabes de cuál fiarte, porque al final puede haber interacciones en medio. En este caso eso no sucede. ¿Por qué?
Porque cuando se da una impresión por certificada y se encripta y se guarda, va asociada a una cosa que se llama TSA, que es un sello de tiempo. Y a nivel normativa en la Unión Europea, según la normativa EIDAS, cuando vosotros firmáis, por ejemplo, una cosa en el banco o cuando firmáis un préstamo o lo que sea, y firmáis digitalmente, lo que está sucediendo cuando firmáis con el sellito es que está haciendo una llamada a un tercero de confianza legal, avalado por la Unión Europea, que le asigna un TSA, un sello de tiempo a eso, para validar eso notarialmente y judicialmente y que tenga valor probatorio en caso de una impugnación del dato, ¿vale? Es la primera vez que una herramienta de publicidad consta de este tipo de herramienta legal. Y es importante porque esto va a dar paso, ya sea con AdWatch o con otra que venga el día de mañana, que lo haga mejor, bueno, espero que no, pero que si viene otra mañana, que se estandarice esto. ¿Por qué? Porque creo que el sector digital ahora mismo es un poco bastante opaco y necesita, igual que otros medios pues la tele o lo que sea, necesita un medidor estándar que sea un tercero de confianza que no interfieran a la hora de servir las campañas, sino que sea un tercero de confianza que ve lo que está sucediendo, que tenga totalmente la transparencia desde el origen hasta el destino de lo que está pasando en cualquier tipo de transacción de las impresiones. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú estás sirviendo una impresión, luego, todos los modelos de atribución, todas las optimizaciones con algoritmos, todo están basados en unos datos. Todos los datos en modelos, a la hora de entrenar los datos y luego ejecutarlos, se basan en una serie, no deja de ser un data center, es un Excel. Si el dato base, que es la impresión, no estamos totalmente seguros de que sea correcto, todo lo que viene después puede tener un porcentaje de fallo mayor o menor, pero no va a ser totalmente correcto. No sé si me explico. Entonces, gracias a tecnologías que sean capaces de trazar de origen a destino una transacción y la guarde de forma segura y se asegure realmente que esa impresión es correcta, una vez te aseguras de que esa impresión es correcta, empieza a contar el resto de métricas. Empieza a contar el clic, empieza a contar la viability, empieza a contar el tiempo de exposición del banner, empieza a contar un montón de cosas, pero siempre asegurándonos que la creatividad se ha servido de manera correcta, en el hueco correcto, en la URL correcta. Es un montón de parámetros que se recogen y se hace todo en tiempo real, ¿vale? Y gracias a la tecnología blockchain es capaz de hacer todas estas cosas. Y sobre todo es un concepto de transparencia desde el que lo sirve hasta que el que lo sirve, la agencia y el anunciante. Esto es lo que os comentaba antes. Es fundamental contar con una herramienta que cumpla con la ley. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de discrepancias, porque al final proveedores que utilicen publishers por un lado, siempre hay discrepancia en lo que dice uno, en lo que dice otro. Discrepancia siempre con los ad servers de las agencias, discrepancia con lo que luego aterriza en analytics del cliente. O sea, hay un montón de discrepancias entre todos y creo que es hora de, entre todos, en la industria, generar un tercero de confianza, un estándar que te permita legalmente tener validez judicial de este dato, ¿vale? Al final es lo que os comentaba. Más allá de lo que es, y esto ya es a futuro, cuando ya tienes un dato guardado que es fiel a lo que se supone que tiene que ser, podemos empezar a jugar a automatizar y podemos empezar a jugar a hacer acciones como en Europa, algunos países, lo que están haciendo con los notarios. ¿Qué están haciendo? No tiene ningún sentido, bajo mi humilde opinión y todo el respeto a los notarios, que haya un intermediario que cuando tú te vas a comprar una casa, tengas que tener en una mesa un banco, un notario y nosotros, y que el notario esté cobrando un dinero por dar fe de que yo soy yo, que el banco tiene un dinero para darme y que yo lo voy a recibir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Están implementando la tecnología blockchain para automatizar todo esto. Y dentro de una plataforma está conectado registro de la propiedad, banco, el registro de la identidad propia de usuario, de tal manera que no es necesario sentarte en una mesa con todos y en una misma plataforma se da fe de que yo soy José Luis Casado con DNI tal, se conecta con el banco da fe de que tengo un crédito predispuesto y que el propietario de la futura de la vivienda es X, se registra la propiedad con y se realiza la transacción automáticamente. ¿Para qué? Para que todo sea mucho más rápido, mucho más ágil y mucho más seguro.
¿Esto en publicidad cómo se puede aplicar? En temas de facturación. O sea, al final es una locura. Yo cuando estaba en agencia tenía una orden de compra, tenía un ad server, muchas veces la orden de compra había discrepancia con lo que se compraba versus lo que luego se servía, vuelve a crear otra orden de compra y vuelve a crear otra factura, manda factura. Al final es un tiempo. ¿Cómo se puede arreglar esto? Si tú tienes una plataforma descentralizada donde eres capaz de unir facturación con una herramienta de certificación y con banco y con un proveedor, al final no necesitas toda esa maraña de trabajo. Necesitas una plataforma que empiece a validar cosas y automáticamente sea capaz de decir, no, esta campaña que tenía que haber servido 1.000.000 ha servido 900. Y al servir 900 automáticamente genera otra orden de compra y automáticamente emite una factura. Y si ya lo complicamos todavía más, con un smart contract podemos hacer hasta que dé orden de pago al banco a 90 días. Todo eso se puede hacer con un contrato inteligente y con la tecnología blockchain apropiada. Y poco más os cuento, he cumplido. Ido a la perfección. De hecho, todavía no sé si se me ha enfriado la cerveza. No, No, desde luego, o sea, queda clarísimo, la tecnología avanza, hay que utilizarla a nuestro favor, ¿no? Y lo que tú dices, nos ayuda a optimizar tiempos y, sobre todo, si nos puede aportar transparencia, muchísimo mejor. Yo tengo solo una pregunta, por curiosidad, José Luis. ¿Esta herramienta sirve solo para programática o sirve para No. Wallet Garden? no, por desgracia, los Meta y demás no permiten insertar píxeles de terceros para medir inversiones. Ok, ahí Sí, tenemos... ojo, sí admiten de momento la parte de clic Sí, para el analizar cómo es el ClickTag. clic, porque en esa película tampoco nos vamos a meter hoy. Porque una vez tienes la impresión correcta en el lugar correcto y tal, hay que analizar cómo es el clic. Porque ahí tenemos un melón gigante que abrir, porque el porcentaje de clics provocados por máquinas es muchísimo más elevado del que pensamos. Bueno, eso ya para la siguiente sesión, ¿no, José Luis? Exacto. Pues muchísimas gracias, José Luis. Yo, por nuestra parte, creo que hemos tenido... Creo que hemos tenido 2 horas intensas de formación, ¿no? Realmente creo que aporta mucho valor el tener distintos puntos de vista de distintas partes del ecosistema, como hemos dicho, tecnología, como hemos dicho, anunciantes, y en este caso otra tecnología de verificación. Abogo fielmente por el formato native. Creo que realmente bien utilizado aporta unos KPIs que otros formatos no nos dan. Así que nada, os animo a utilizarlos y ahora quiero despedir a la gente que ha estado viéndonos desde casa. Gracias por asistir a esta masterclass y bueno, aquí a los que estamos en presencial vamos a tomar ahora una cervecilla, un vinillo y a debatir un poco sobre todo lo que hemos estado comentando hoy. O sea que nada, muchísimas gracias a todos.